Es una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios prohíbe los ídolos? Y ahorita vamos a entrar en materia. Oremos, pidamos la dirección de Dios y sea Dios quien hable en nuestra vida y que podamos encontrar una aplicación, hermanos, y que podamos entender la palabra sobre todo. Padre, en este momento oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Señor Jesucristo, dándole las gracias, dándole también la honra y la gloria que usted merece. Usted es digno de merecer nuestra alabanza, pero también nuestra adoración, Padre. Y la adoración solamente se encuentra en el corazón de cada hombre, Padre. Luego, a través de su Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría. Requerimos de su conocimiento y de su ciencia, no de hombres, sino a través del Espíritu Santo para compartir su palabra, Padre eterno. Damos gracias, Señor, porque es un privilegio exponerla, pero también reconocemos, Señor, la responsabilidad que llevamos a compartir su palabra, Padre. En el nombre de Jesús oro en esta mañana. Amén. Bien, el título del mensaje es ¿por qué Dios prohíbe los ídolos? Hace un momento terminamos con este versículo que voy a leer nuevamente, primera de Juan capítulo 5, versículo 21, que dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así termina este pasaje o este versículo, mis hermanos, y vamos a hablar entonces de los ídolos. Y para que usted y yo podamos entrar en contexto y podamos entender el motivo de por qué Dios prohibió los ídolos, nosotros necesitamos comprender o recordar que el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, y Egipto era una tierra que tenía demasiados o muchos ídolos y muchos dioses. Y lo curioso de todo esto es que cada dios representaba un aspecto diferente de la vida de una persona. Era como que adoraban muchos dioses para poder recibir el mayor número de bendiciones. Yo no sé si en estos tiempos hay personas que de repente pueden tener un ídolo para esto, un ídolo para esto otro, a quien se encomiendan, a quien le piden. Pues así estaba prácticamente Egipto, ellos pensando que teniendo una gran diversidad de dioses, ellos iban a recibir la mayor bendición. Pues mis hermanos, esta diversidad de dioses era para cada necesidad. Yo no sé si ahora también hay gente que de repente pida por dinero, ¿no? Y le pide a lo mejor un santo. Incluso ahora hasta en las redes sociales, mis hermanos dicen, postea esto y va a venir la bendición. O pone amén. Yo a nada de eso, hermanos, le pongo ni comparto, ni hago nada de eso, mis hermanos. Pues eso prácticamente no es bíblico, ¿no? Y hay un dato interesante que lo quiero traer a colación, mis hermanos. Se estima actualmente que hay alrededor de 10,000 santos en la Iglesia Católica y que están reconocidos oficialmente. Pero para que lleguen a ser santos, primeramente se debe hacer una petición del santo. Pero antes también se debe de convencer al obispo de que lo merece. También debe llevar el muerto o el finado cuando menos 5 años para poder hacer la petición y que sea abierta y que venga la investigación donde hacen un rastreo de los escritos, entrevistan a todos aquellos que lo conocieron para probar sus virtudes, entre ellas la fe, la esperanza, la caridad y la justicia y el valor. Una vez que todo esto se hace, se demuestran estas virtudes y el Papa lo ratifica y la persona es declarada venerable. Y nosotros podemos entender entonces por la palabra venerable es que se le rinde un homenaje, mis hermanos. ¿Sí? Es un homenaje ya. Pero ¿cuál es el propósito de este mensaje? Cuando Dios le dijo a su pueblo que lo adorara y le creyera, para la nación de Israel no fue difícil aceptar esto. ¿Saben por qué motivo? Porque ellos venían saliendo de un contexto donde había una gran diversidad de dioses. Y a lo mejor ellos pensaron, bueno, esto simplemente es un Dios más para nuestras vidas. Es como si nosotros dijéramos, mi Dios a quien yo le pedí me suplió mi trabajo, me suplió mi salud, me suplió mi vestido, mi calzado, mi familia, mi viaje, mis carros, no sé. Hay gente que de repente puede estar pidiendo aquí y allá y piensan que eso que le respondió ese Dios o ese ídolo es su Dios. Y yo voy a dar 3 respuestas a esta pregunta: ¿por qué Dios prohíbe los ídolos? Mi primera respuesta de por qué Dios prohíbe los ídolos es esta: porque está estipulado
dentro de los 10 mandamientos. No es una idea propia, no es un pensamiento, sino que está estipulado dentro de los 10 mandamientos. Así que vamos a entrar en materia, y el motivo era de que Dios lo puso dentro de los mandamientos porque Dios quería proteger a su pueblo de toda contaminación, ya que la tierra a la cual ellos iban a llegar o iban a conquistar, esa tierra prometida, había un gran problema ahí. Ese gran problema es que la tierra estaba infectada de mucha idolatría. ¿Y qué les ofrecían a esos dioses de ese lugar? Sacrificios. Ahora, los israelitas conocían muy bien a los dioses de donde ellos habían salido. ¿De dónde habían salido? De Egipto. ¿Y cuáles eran los dioses que adoraban allá? A pesar de que había una gran diversidad, había dos muy en específico: Apis y Hathor. Estos eran los dos dioses principales del pueblo de Egipto. Pero ¿cómo eran imaginados o representados estos dos dioses en Egipto? A través de un toro y una vaquilla. Así eran representados. Por ello fue necesario que Dios tomara ciertas precauciones determinando mandamientos, como lo dice ahí en Éxodo capítulo 20, versículo número 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está la prohibición, hermanos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué estaba diciendo Dios con este mandamiento? Pues Él demanda su carácter de lealtad al creyente, que únicamente deben de adorarlo únicamente a Él. ¿Estamos adorando únicamente a Él, hermanos? Lo hemos dicho en muchas ocasiones, todos tenemos dioses o tenemos ídolos. A veces no venimos a la iglesia, no hacemos las cosas de Dios porque anteponemos otras cosas antes que Dios. Y todo lo que tú y yo pongamos antes que Dios, ese es un Dios falso. Algunos pueden decir: bueno, es que yo no pude ir el domingo porque tengo mucha ropa y tengo que lavar, o tengo otro compromiso. Todo eso que ponemos antes que Dios es un Dios falso, mis hermanos. Y la Biblia nos enfatiza diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, la prohibición de la idolatría no fue un gusto de Dios, sino lo miró necesario, porque nos sucede lo mismo que dijo el apóstol Pablo en su carta. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? Y eso se mira reflejado en nosotros mismos. Dice Romanos capítulo 7, versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Por qué entonces yo hago las cosas incorrectas? Porque el mal está en mí. Yo tiendo a hacer las cosas que no agradan a Dios en vez de hacer lo que le agrada a Dios. Dice el versículo 21 de Romanos 7: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, hermanos. Entonces, mi naturaleza caída o mi naturaleza pecaminosa siempre tiende a ser el pecado. ¿Usted recuerda a Eva? Eva prácticamente se le dio un mandato tanto a ella como a Adán, que de todo árbol del huerto podrían comer, excepto de uno. ¿Qué hizo ella? Hizo el mal, porque eso es lo que había en ella, el mal. Terminó pecando, terminó fallando y defraudando a Dios, y por consecuencia arrastró ella a Adán a que cometiera el pecado. Y una vez les decía, mis hermanos, era más fácil convencer a la mujer, porque después la mujer iba a persuadir y convencer al varón. Y esto sigue sucediendo. La mujer, para querer obtener algo, simplemente persuade al varón, y el varón termina por hacer lo que la mujer dice, ¿no? Entonces aquí lo vemos, ¿no? Entonces, ahora les platico otro ejemplo, mis hermanos. Este ejemplo es sobre la misma nación de Israel. La nación de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, estaba a punto de poseerla, pero ¿qué nos dice Números 25:1? Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo
a los sacrificios de los dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a los dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cuál fue la problemática? Que los varones comenzaron a miscuirse con las mujeres de Moab, y las mujeres de Moab pudieron llevar a los varones o hacia la nación de Dios, hacia el sacrificio de los dioses. Como una u otra manera han sido persuadidos, y esos terminaron, dice ahí en el versículo número 2, la última parte, y se inclinaron ¿a qué? A sus dioses. No era nada extraño que esto sucediera, hermanos. Dios ya sabía prácticamente que la nación continuamente iba a ir en pos de dioses ajenos. Por este motivo y por esa razón se lo dejó dentro de los mandamientos: no tendrás dioses ajenos. Mas sin embargo, la nación siempre fue de un corazón duro. Y ahora en nuestra actualidad, mis hermanos, uno de los grandes problemas sigue siendo la idolatría. Y no es de ahorita, hermanos, esto es a través de la historia. Tenemos dioses para cada necesidad. Dioses para cada necesidad. Y hasta el mismo apóstol Pablo, en cierta ocasión, él pudo percibir esto. ¿Y qué es esto? La idolatría. Fíjense, Hechos capítulo 17, versículo 16, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo tuvo que salir de Berea, pero tuvo que salir porque su vida estaba en riesgo. Entonces él tuvo que salir de Berea para irse a Atenas, pero estando en Atenas, él estaba ahí esperando. ¿Pero a quién esperaba? A Silas y a Timoteo, de que llegaran de Berea. Pero mientras él estaba ahí esperando en Atenas, dice ahí mismo versículo 16, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Imagínense el apóstol Pablo llegando a esa ciudad y viendo todo este contexto cultural, a lo mejor histórico e idolátrico. Y aquí yo te hago una pregunta: ¿cómo pasaste tus días atrás cuando fueron las fiestas aquí? ¿Anduviste ahí entre ellos? ¿No se enardeció tu espíritu en contra de ello? ¿O simplemente andabas tan a gusto, tan relajado, que te acoplaste al sistema? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí en lo particular, cuando miro que traen de un lado para otro a cierta imagen, a mí eso no me agrada. Porque hay un celo, ¿no? Dice el profeta Elías: he sentido un vivo celo, ¿no? Por Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, mis hermanos, la idolatría no es algo que agrade a Dios. Escuche cómo hace la amonestación el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Si usted quiere leerlo del versículo 1 hasta el versículo 14, excelente, léalo en casa. Yo solamente le voy a leer el versículo 14. Hace la misma recomendación que hace el apóstol Juan en su primera carta, lo que leíamos al principio, ¿no? Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid. No te dice que te quedes ahí. Huye de la idolatría. Esa es la exhortación, hermanos. Entonces, prácticamente había una gran necesidad ahí cuando llegó Pablo con los atenienses. Y fue tanta la necesidad que esta gente estaba siempre ávida de queriendo escuchar o saber algo nuevo, porque estaban tan metidos en la idolatría que cuando Pablo comenzó a platicar, decían: bueno, ¿y este qué quiere compartir? ¿Qué nos quiere decir? Así que lo tuvieron que llevar al Areópago. El Areópago era el Tribunal Supremo de Atenas, donde se decidían las leyes y las normas generales de conducta de las personas. Pues ahí se llevaron al apóstol Pablo, por la situación de que estaban ansiosos de oír ellos algo nuevo. Pero fíjense cómo el apóstol Pablo les da machetazo a caballo ahí. La sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo, escuche cómo comenzó a infiltrárseles en su doctrina de idolatría. Hechos capítulo 17, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Versículo 23.
porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. ¿No habrá tanta religiosidad actualmente? Sí lo hay, hermanos. Ahorita aquí, donde nosotros vivimos, ya han hecho que cada colonia tenga su ermita y tenga hasta su santo ahí. Pues imagínense el apóstol Pablo, en la sabiduría de Dios, en la astucia, en el denuedo, que él mirando esa filtración en la cual dice, bueno, yo miro que ustedes son muy religiosos y yo al andar caminando ahí por sus santuarios miré esta inscripción, al Dios no conocido. ¿Qué hizo Pablo? Aprovechó la fisura y por ahí se metió y por ahí comenzó a compartir al único Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, mis hermanos. Nosotros de repente a veces no tenemos el valor, podemos ver a la gente que está ensimismada con lo que cree, con lo que piensa, y uno a veces se queda callado, ¿no? A veces uno dice, es que no quiero tener problemas, no quiero perder la amistad, no quiero ponerme en contra. Pero hermanos, Pablo utilizó el espacio para decir al Dios no conocido, a ese les comparto yo. Y esto me lleva a mi segunda respuesta, porque nuestra pregunta, recuerden a mis hermanos, ¿por qué Dios prohibió los ídolos? Porque Dios prohíbe la representación en la tierra. Dios la prohíbe. Entonces, es claro que Dios no se agrada con la idolatría, no se agrada. Es una cuestión que se dio desde siempre. El problema es que todos nos damos un concepto o una idea en nuestra mente. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor quiero pensarlo de esta manera. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer está embarazada? A veces está pensando cómo va a ser su hijo, ¿no? Se está creando a veces una idea, ¿no? Y el problema es lo mismo, hermanos, aquí, pero en diferente índole, ¿no? Este problema sí es grave porque la gente comienza a hacerse ideas o imágenes de algo que no es en realidad. Hay una palabra que yo le estaba checando, incluso hace muchos años yo di un mensaje de esto. Esta palabra es paraidolia. Es una palabra griega, la palabra para o pare, que es unión, que significa defectuoso o incorrecto. Y la siguiente palabra, que es eidolon o eidolia, que significa imagen o forma silueta. En pocas palabras, esto es una imagen defectuosa. Y esta imagen defectuosa, mis hermanos, de esta palabra, pareidolia, yo hace tiempo miraba un video, hace mucho tiempo, donde una persona en un utensilio de una casa, en específico de la cocina, lo que es un comal, la imagen se reflejaba. La pareidolia es que tú lo dices, aquí está esto. Esa persona dijo, aquí está la Virgen. Hay gente que hasta voltea a ver las nubes y ve una imagen ahí. Y a todo eso es un concepto en la imagen. Y tú dices, es que es esto. Hermanos, ese es un gran problema. ¿Qué nos dice Éxodo 24? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Él no quiere que nos hagamos imágenes. Él todo esto lo prohíbe. Primeramente nos dice que la idolatría no es bueno, pero también nos dice las imágenes no es nada bueno. No te crees conceptos en tu cabeza. No quieras representar algo divino aquí en la tierra de acuerdo a tu propia imagen. Pero ahora, vayámonos a Génesis capítulo 1, versículo 26, porque aquí hay algo interesante. No lo quiero poner contrapunteado, ¿no? Quiero que me entienda esto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yo te hago esta pregunta, mi hermano. ¿Acaso Dios tiene cuerpo? ¿Acaso Dios tiene cuerpo? Porque nos está diciendo,
hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Claro que Dios no tiene cuerpo. ¿A qué se estaba refiriendo? A la parte inmaterial del hombre. Dios es espíritu. Y Dios puso en el hombre de su hálito, de su aliento, de su espíritu. Ahí es donde nos está dando la semejanza. ¿Sí? No es en una cuestión física, mis hermanos. Nosotros no es que reflejemos la imagen de Dios, que decir, es que Dios es como el hombre, para que no lo ideemos aquí. Dios es espíritu, hermanos. No lo ideemos así. ¿Cómo te conectas tú con Dios? ¿Físicamente? No. Espiritualmente. Si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 4, no sé si recuerdo del 20 en adelante o 24, dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Esa es la semejanza. El momento que tú tienes esa comunión con el Padre. Eso es a lo que se refiere. No está diciendo que el hombre está representando humanamente aquí a Dios físicamente. Otra cosa es que el Hijo de Dios se encarnó. Pero eso es diferente, mis hermanos. Entonces, el meollo del asunto es que Dios prohíbe hacer imagen, mis hermanos. El retrato de una deidad en cualquier forma o propósito, o adorar a cualquier criatura, una imagen, un cuadro, pero al alcance espiritual de este mandamiento, mis hermanos, no es correcto. La gente no solamente lo tiene ahí el cuadro, la imagen, mis hermanos. Y muchas veces usted mirará a lo mejor que un sacerdote podrá justificar diciendo, bueno, que ellos no tienen una imagen de su mamá o de su papá, un cuadro, un retrato. ¿Que acaso en los billetes no traerán una imagen? Así lo justifican. Pues sí, mis hermanos, la única diferencia es que no les rendimos veneración. O usted le rinde veneración a la foto de su papá que ya partió hace mucho tiempo. No. Lo recuerda con cariño y nada más, ¿no? ¿Qué nos dice Deuteronomio 5:8? No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, búsquese en casa Salmo 115 del capítulo 4 al versículo número 8. Y usted se dará cuenta cómo Dios describe las esculturas o las imágenes. ¿Sí? Hermanos, Israel estaba entonces rodeada de gente que adoraba imágenes, a las cuales también se les llamaba dioses. Como ninguna cosa humana podía representar verdaderamente a Dios, hermanos. Fíjense, preparando este mensaje, hay un actor que hizo una película de Jesús en el año 1970. Este actor se llama Robert Powell. Si usted busca esa imagen de Robert Powell, se dará cuenta que es la imagen que representa a Jesús en todas partes. Dice este actor que el haber hecho esa película le impactó su vida. Sí le impactó. El problema es que también le trajo una cuestión emocional a él. Le perjudicó. Estando él en una ocasión, creo que en Francia, haciendo una película, se metieron a un templo junto con los demás actores, pero en la parte de enfrente estaba una imagen de él, representado como Jesús. Dice que eso lo hizo sentir mal. Y obvio, pues bueno, los compañeros dicen que hicieron burla de él, ¿no? Pero hermanos, ese es el problema, cuando nosotros queremos representar una imagen en Dios. Por eso el Señor prohibió que creáramos imágenes, tanto de tipo material como conceptual. Pero desafortunadamente el hombre no ha entendido esto. El hombre sigue creando imágenes de acuerdo a su concepto. ¿Qué es lo que hizo la nación cuando vio que Moisés no descendía del monte Sinaí, que tardó 40 días y 40 noches allá arriba? Cuando Dios le estaba dando los mandamientos. ¿Qué hizo la nación? Éxodo 32:4.
y él los tomó de las manos de ellos, ¿quién? Aarón, refiriéndose a Aarón porque era el sacerdote, y le dio forma con budín, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y les pareció, dice, muy natural, mis hermanos, que ellos hicieran este becerro de oro. ¿Por qué hicieron el becerro? Porque venían de Egipto y allá adoraban al becerro o al toro o a la vaquilla, mis hermanos. Por eso para ellos fue tan fácil idealizar y crear el concepto de esa imagen para representar a Dios y decirle: estos son tus dioses que te han sacado. Estos son tus dioses que te han sacado. ¿En qué representas tú a Dios? ¿Qué pones antes que a Dios, hermano? Lo que tú pongas antes que Dios es lo que tú lo estás representando. Pablo aclara que las imágenes que a veces formamos acá abajo en la tierra, el hecho de hacerlas es pecado con la intención de darles un culto idolátrico, creyendo que de ellos recibimos la bendición, hermanos. Ese es el problema. Idolatría, imagen, y que le rindamos un culto idolátrico. Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué conceptos tenemos a veces de un Dios, hermanos? ¿Hecho de oro? ¿Hecho de plata, de piedra? ¿O una misma escultura? ¿O una misma escultura, hermanos? Esto me lleva a mi última respuesta. ¿Por qué Dios prohíbe los ídolos? Porque Dios prohíbe que les des pleitesía. Pleitesía no es de pleito, hermanos. La palabra pleitesía es obediencia, reverencia, sumisión o acatamiento. Así que cuando escuche pleitesía es como cuando usted le está rindiendo ya un homenaje o un culto, ¿no? Entonces, a Dios no le agrada que tengas ídolos, tampoco que los representes en imágenes o esculturas. Pero el problema no queda solamente ahí, sino que va más allá, porque Dios es celoso y no quiere compartir su adoración o su alabanza, hermanos. Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la determinación de no darle honra a las imágenes? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dios es celoso, hermanos. Entonces, todo lo que tú pones antes que Dios y te quedas para no venir a la casa, tú le estás rindiendo un culto a eso. Yo no sé si en lo personal, antes de que usted viniera a Cristo, usted tenía un ídolo al cual usted le rendía una reverencia, un respeto, una veneración, una devoción o una sumisión, hermanos. Yo no sé. Pero hay gente que de repente dice: no, es que yo le pido a este y este me concede todo. Hace mucho tiempo, ya bastantes años, fui a una casa y por ahí miré una imagen. La imagen tenía puesta una moneda en la cara de, no es que era en la cara de esta imagen, pues. Yo pregunté que por qué estaba eso así. Era para hacer callar los chismes. Para eso era ese santo, ¿no? Entonces, mis hermanos, a veces nosotros hacemos tantas cosas de hacer y le rendimos esa pleitesía pensando que nos va a escuchar y nos va a oír, ¿no? Y a veces nos metemos a sumisión de ellos. ¿Qué nos dice Isaías 44 del versículo 9 en adelante? Escúcheme esto, hermanos, son varios versículos. Isaías 44 del 9 en adelante. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos
para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Y hace una pregunta: ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres, o sea, quienes las hacen son los mismos hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma una tenaza, trabaja en las ascuas, o sea, en el fuego, le da forma con los martillos y trabaja en ellos con la fuerza de su mano. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pinos, se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y se cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurren para consigo, no tienen sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco del árbol, de ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Vean cómo lo representa, hermanos. Ahora usted pregúntese, cuando hacía esto, o hacemos esto, hermanos. Quizás no lo hacemos a esta magnitud, pero la gente a veces no puede entender el gran problema de hacer esto y estar aún postrándose delante de un Dios fabricado por él mismo. ¿Qué nos exhorta el apóstol Juan? Que no rindamos reverencia o culto o adoración, hermanos. Primera de Juan 5:21 nuevamente dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Guárdese de los ídolos. Y aquí viene la conclusión de mi mensaje, hermanos. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a hacer algunas imágenes. ¿Dónde? En el templo Dios mandó a hacer querubines, y eso usted lo puede ver en 1 Reyes capítulo 6, del versículo 27 al 35. También mandó a hacer el arca del pacto, y en la parte de arriba del propiciatorio mandó a poner 2 querubines encontrados. Esto usted lo encuentra en Éxodo 25, versículos de 21 y 22. Cuando usted lea esto, mi hermano, si es que anotó estas citas, usted no va a encontrar por ninguna parte que se le rendía reverencia o sumisión. No va a encontrar esto. Dios dijo que las hicieran simplemente con un propósito, pero en ningún momento les dijo: ríndanles culto, adórenlas. No. Pero también les quiero manejar este ejemplo. Números 21:5 nos habla de una serpiente. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, o sea, contra Moisés. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Por qué Dios mandaría a que hicieran una serpiente? Porque es una imagen. Si usted se da cuenta, cuando le dijo hazte una serpiente,
y ponla sobre un asta. Dice, y cualquiera que fuere mordida y mirare hacia ella, vivirá. En ningún momento le dijo que le iba a dar reverencia, ¿verdad? No. O que tenía que adorarla, no. Tenía simplemente que mirarla, verla y que iba a vivir. ¿Qué puedo entender yo con esto, hermanos? Dios quería probar obediencia y fe. Fe en la palabra de Dios, no fe en la serpiente, ¿sí? Eso es lo que Dios quería probar. Porque después de esto, muchísimo tiempo después, se vendría una profecía que se cumpliría en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Escúcheme esto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El concepto era que vivieran después de una mordedura. La idea aquí, o el plan de salvación y redención, mi hermano, es que si yo creo, no me pierda y también yo tenga vida, pero una vida eterna, ya no una vida física. Había un propósito, hermanos. En ningún momento fue hacer la serpiente para rendirle un culto. Pero veamos esta otra parte. Dios le advirtió al pueblo lo que no le agradaba y lo que no debería hacer. Cuando entraron a la tierra prometida, ellos hicieron muchas cosas aún desagradables a él. Pero ahora, mis hermanos, al igual que la nación, tú ya entraste y ahora tú ya estás en Cristo. Y todo lo que tú traías en tu vida, me refiero a la idolatría, a toda la contaminación en tu vida espiritual, tú y yo necesitamos dejarlo de lado. Todos necesitamos dejarlo. Dios, al introducirlo, mis hermanos, quería que dejaran absolutamente toda la nación, todo ídolo. ¿Qué nos dice Deuteronomio 7? Del versículo número 1 al 5, yo solamente les voy a leer el número 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en fuego. Cuando la nación de Dios iba conquistando la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, iban destruyendo todo, hermanos. Ahora que tú estás en Cristo, destruye todas aquellas cosas que te estorban en tu vida personal, pero sobre todo en tu vida espiritual, hermanos. ¿Qué pasó con la serpiente? La que Dios le mandó a hacer a Moisés. Esto también fue un problema. Pero en el tiempo del reinado de Ezequías, él tomó una decisión. Y tomó una decisión muy determinada y muy drástica. Y esta es la invitación para ti. Segunda de Reyes 18:4. Hablando del rey Ezequías. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Escúcheme esto. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Neustán. Neustán significa cosa de bronce o pedazo de bronce o serpiente de bronce. Vean cómo a veces hacemos un ídolo, hermanos. En ese entonces simplemente era para que obedecieran y fueran sanados de la mordedura, pero la dejaron. Hasta que no llegó el rey Ezequías y destruyó todo, y entre ellos la serpiente de bronce. Y aquí viene la aplicación para mi vida, hermanos. Segunda de Reyes 18:5. Escuchen. Jehová, Dios de Israel, puso esperanza, ni después de antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá, hablando de Ezequías, porque siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Qué tan importante es guardar la palabra de Dios? Versículo 7. Y Jehová estaba con él, con Ezequías, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló en contra del rey Asiria y no le sirvió. ¿Quiere ser de bendición en su vida, mis hermanos? Acate la palabra de Dios. Quite todo lo que tenga que quitar y Dios lo va a bendecir. Y Dios lo va a prosperar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque desde un principio tú prohibiste los ídolos.
era con un propósito, Señor. Y ese propósito sigue vigente, es para que no nos desviemos, no hagamos cosas indebidas ni correctas, Señor. Quitemos todos esos conceptos de imágenes que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que los plasmamos, Señor, y que muchas veces nos hincamos delante de Él, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada quien en lo personal. Tú conoces a cada uno en nuestro corazón y tú sabes cuáles son nuestros ídolos que aún no hemos dejado de nuestra vida, Señor, a los cuales aún ponemos todavía antes que a ti y que no es correcto. Ayúdanos, Señor, en lo personal a cada quien en esta mañana. En el nombre de Jesús oro. Amén. Dios les siga bendiciendo.